Bueno, pues en el presente video es para realizar la exposición de la infografía correspondiente a las fases del PONCA, del uso manejo de cuencas hidrográficas. En este caso, pues el grupo expositor está conformado por, vamos bajando, bueno, está conformado pues por José Domingo Escobedo, Camilo Andrés Cabrera, quien habla, Freddy Aristides Gutiérrez, la compañera Valentina Lezama, eh, pertenecientes al grupo 24, va dirigido a la tutora Claudia Marcela Páez, tutora pues, del manejo de cuentas. A continuación, pues vamos con la primera fase correspondiente a los podcasts, en donde esta pues corresponde a la fase de aprestamiento, que es la primera fase, en donde pues está dirigida a construir las bases del PONCA. Ella está pues, en ella se recogerá todo lo que los actores saben y conocen de la cuenca pues a través de su historia, y se identifican pues sus intereses y expectativas pues, a lo largo de esto. Igualmente pues en esta fase previa pues permitirá al equipo de trabajo de interventoría de estudio pues asimilar y apropiarse tanto de la metodología a aplicar y pues de conocer los procesos de sensibilización y trabajo interdisciplinario y participativo pues con la comunidad. Permitirán pues alcanzar productos exitosos en las fases como diagnóstico, prospección territorial y formulación del plan, que son las fases que siguen más adelante. Pues comprender las siguientes actividades básicas, que la identificación y caracterización y priorización de los actores de la cuenca, que son las personas que conforman el territorio, como tanto las entidades públicas, privadas, que se encuentran dentro de la cuenca. La estrategia de participación, la recopilación y el análisis de la información existente que hay pues, en las diferentes bases. También tenemos el análisis situacional, inicial y plan de operativo. Y tenemos el análisis de la información existente, como también es el análisis situacional de la cuenca, tanto amenazas como oportunidades, fortalezas que hay dentro de la misma. Encontramos también el plan operativo y pues todo esto lo podemos encontrar en la guía técnica, donde podemos ver que se indican los criterios, los procedimientos y metodologías pues, para cada uno de los principales procesos involucrados dentro de esta fase del PONCA. Esto pues eso se ve bajo la normativa de la guía técnica pues, por el Ministerio de Ambiente en el año 2014. Ya que continuamos con la siguiente fase, que sería la fase de diagnóstico. Cordial saludo, mi nombre es Valentina Castro. A mí me correspondió la fase de diagnóstico y bueno, la función de la fase de diagnóstico es donde se consolidará el Consejo de la Cuenca, determinando el estado actual de esta, en unos componentes que son físico, biótico, socioeconómico y cultural, político, en donde hay gestión, administrativo, funcional, gestión de riesgo, donde estas van a servir como base para el análisis situacional, la síntesis ambiental de la cuenca como un objeto de ordenación y manejo. Tenemos unos procesos que son como los procesos de esta fase para poderla llevar a cabo. El primero es la conformación del Consejo de Cuenca. Esta comprende que será una prioridad de esta fase finalizar el proceso de la conformación del Consejo de la Cuenca, si esto aún no se ha llevado a cabo, ¿no? La instalación formal del Consejo de la Cuenca y la definición del reglamento interno y cronograma de trabajo. Acá, bueno, como producto lo que se necesita es que el Consejo de la Cuenca esté conformado, instalado y con un plan de trabajo y reglamento definido. El segundo proceso es la caracterización de la cuenca. Acá se comprende que es la identificación y caracterización del estado de la cuenca en los aspectos físico-bióticos, socioeconómico y cultural, político-administrativo, funcional y de gestión del riesgo. Como producto, entonces, es tener como los documentos técnicos
descriptivos y cartografías con la caracterización de la cuenca, descripción de los diferentes componentes, áreas temáticas y su interrelación. De manera particular, un documento con las evaluaciones y zonificación de amenazas, inventario de elementos expuestos a sufrir frente a un evento amenazante específico y grado de vulnerabilidad, asimismo como con la identificación y priorización de escenarios de riesgo. El tercer proceso es el análisis situacional. Este comprende que el análisis situacional de la cuenca tenga los siguientes aspectos, que son potencialidades, limitantes y condicionamientos, el análisis y evaluación de los principales conflictos ambientales y el análisis de territorios funcionales. El producto de este proceso es tener documentos descriptivos y cartográficos con el análisis situacional de la cuenca, es decir, como en qué situación se encuentra la cuenca, ¿no? Y por último tenemos la síntesis ambiental, que comprende la identificación, espacialización y priorización de los principales problemas y conflictos que afectan la disponibilidad y calidad de los recursos naturales renovables en la cuenca, es decir, causas, efectos y soluciones, así como la determinación de áreas críticas y los asuntos a las variables claves que alimentarán los análisis prospectivos y de zonificación. Igualmente la consolidación de la línea base de indicadores del diagnóstico. Como producto se tiene documentos descriptivos y cartografías de la síntesis ambiental, problemas y conflictos en la cuenca, áreas críticas, asuntos y variables claves para analizar perspectivas y consolidación de la línea base de indicadores de diagnóstico. El responsable de que estos procesos, estas actividades se lleven a cabo, serían las corporaciones autónomas regionales o si tienen pues el desarrollo sostenible o la comisión conjunta, junto al equipo técnico de la CAR. Esta es como la explicación de la fase del diagnóstico. Ya seguiríamos entonces con la fase de prospectiva y zonificación ambiental. Muy buenas noches, compañeros y tutora. Mi nombre es José Domingo Escobedo, estudiante de Tecnología en Producción Agrícola, tercer semestre. Me corresponde la fase de prospectiva y zonificación ambiental. La zonificación ambiental realmente es un instrumento de planificación y gestión territorial derivado del Acuerdo de Paz, de carácter indicativo, progresivo y participativo. Esto quiere decir que todos los ciudadanos o habitantes cerca de la cuenca tienen derecho a participar en esa zonificación, ya que alrededor de esa cuenca encontramos muchas fincas que ha sido plantada o habitada por diferentes habitantes, diferentes personas que han llegado a esos territorios. Un ejemplo, por ejemplo, la cuenca del río Vita, en el departamento del Bichada. Definición, dice, la fase en la cual se diseñarán los escenarios futuros del uso coordinado y sostenible del suelo, de las aguas, de la flora y de la fauna presente de la cuenca. Se define en un horizonte no menor a 10 años el modelo de ordenación de la cuenca. Se dice que la zonificación se divide en el territorio de la cuenca dentro de 4 categorías básicas. O sea, está la zona de conservación, zona de restauración, zona de recuperación y zona de uso sostenible. Dice que la zona de conservación son aquellas zonas que se prohíbe el ingreso a personal que quiera cazar, cortar maderas, etcétera, porque es una zona de conservación. Entre ellas tenemos los parques naturales que quedan alrededor de esa cuenca y reservas naturales. La zona de restauración pues corresponde a esas zonas que han sido marginadas por quemas, por desbordamientos, por corte, tala de árboles. Son zonas que se dejan para restaurar, se hacen con proyectos de reforestación, etcétera, etcétera.
Zonas de recuperación, pues son esas zonas que han sido tomadas, posesionadas por campesinos, habitantes de la zona, y se recuperan de acuerdo a la ley y estatutos del gobierno nacional. Y zona de un uso sostenible son aquellas zonas en las que se puede, dijéramos, se puede utilizar para la parte agrícola, proyectos agrosilvopastoriles y demás. Se dice que se definen áreas de manejo ambiental para los siguientes propósitos. Primero, la protección, conservación, uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales renovables. Bueno, eso prácticamente ya lo estamos explicando. Se dice que son las áreas de ecosistemas estratégicos, simplificados y caracterizados, constituyen uno de los principales referentes de entrada en la zonificación ambiental. Debe estar orientada hacia la conservación y protección de los procesos ecológicos y evolutivos naturales para mantener la diversidad biológica. Entonces son aquellas zonas, las que ya decíamos, de reserva, entonces ya están los parques naturales y todas esas zonas que se deben tener como reserva natural. La parte de ocupación del territorio de forma segura. Hablamos de esas zonas de uso sostenible habitantes. Dice que es aquella zona u área que corresponde al resultado de la aplicación de los indicadores planteados en los subcomponentes físicos, bióticos, socioeconómicos, que corresponden y que cumplen con las leyes, decretos y normas vigentes establecidas en el país. Que decíamos, son aquellas zonas que se pueden usar para uso agrícola, para uso agrosilvopastoril, para proyectos que sirvan para, puede ser para la parte agropecuaria, alimenticia, para siembra, de cultivo, etc., que quedan cerca a la cuenca. Y la tercera dice que es evitar nuevas condiciones de riesgos en las cuencas. Son aquellas zonas delimitadas como de amenaza alta por movimientos de masa, inundaciones, avenidas torrenciales, actividad volcánica, incendios forestales, entre otros. Son aquellas zonas que se delimitan porque su terreno puede ocasionar inundaciones. Entonces es lo que estamos viviendo hoy en día en el país, en muchas ciudades, en muchas partes, no solo en ciudades, sino también en partes rural, que las personas, como no respetan las leyes, no cumplen esas normativas que hay y van y hacen las casas, las fincas, cerca a una cuenca o a una red hidrográfica o a un río, y las consecuencias pues no se hacen esperar, pero posteriormente llegan las lluvias, las precipitaciones continuas y los ríos, las cuencas se desbordan y causa lo que estamos viendo hoy día en la televisión, que son esos desastres ambientales que perjudican tanto la economía del país, de una familia, de un grupo, de una región, de una comunidad. Aquí tenemos la referencia de un gráfico. Muchas gracias y continúa mi compañera. Bueno, un cordial saludo. Me llamo Frederick Gutiérrez Pinzón, estudiante de Tecnología en Producción Agrícola y estoy actualmente en tercer semestre y voy a explicar la fase de formulación. Bueno, en esta fase podemos encontrar, ¿puedes bajar un momento, por favor? Gracias. Aquí en esta fase podemos encontrar el componente programático, es donde se definen los objetivos a realizar, las estrategias, programas, proyectos y metas según los indicadores. Para esto se debe tener en cuenta la zonificación ambiental para la construcción de la plataforma del componente práctico para la formulación del POMC, según las problemáticas, conflictos y potencialidades donde se
priorizarán proyectos a corto, mediano y largo plazo. En las medidas de administración de recursos naturales renovables, es donde se definen las medidas de manejo de recursos naturales y renovables, como lo son bosques sujetos a restricción para aprovechamiento forestal, ecosistemas objeto de medidas de manejo ambiental, zonas sujetas a medidas de reducción y recuperación por riesgo, identificación de especies amenazadas o endémicas, cuerpos de agua o acuíferos sujetos a reglamentación del uso de las aguas, y áreas de páramos, humedales o manglares, objetos de delimitación o medidas de manejo. Entonces, de acuerdo con eso, se basan en la zonificación ambiental y la toma de decisiones de acuerdo a la ordenación y manejo de la cuenca. De acuerdo a lo diagnosticado, se procede a preservación y restauración. Para el componente de riesgos, de la gestión de riesgos, perdón, se establecen objetivos, estrategias, programas y proyectos para la reducción de daños y la recuperación ambiental de áreas afectadas, de sitios críticos en condición de riesgo. En la definición de la estructura administrativa y la estrategia financiera del POMCA, aquí es donde se usa para optimizar los recursos humanos, logísticos y financieros necesarios para cumplir las metas y los resultados propuestos, para que tengan una estructura adecuada en el manejo de la cuenca durante el tiempo de ejecución del proyecto del POMCA. Durante el diseño del programa de seguimiento y evaluación del POMCA, este se realiza conforme a la información de las fases de aprestamiento, diagnóstico y prospectiva y zonificación ambiental según las características de la cuenca. Para ello se procede primero a analizar, en donde se tiene en cuenta la información del POM, la estructura para planificar e implementar el plan, los usuarios y las necesidades, el sistema de información y la selección de indicadores. Después se procede a la identificación, donde se indican los datos para el diseño y sistemas de procesamiento y recolección y el diseño de flujo de la información. Y finalizando, se procede a preparar en la implementación del programa de seguimiento y evaluación hacia el plan de trabajo y presupuesto. Y de acuerdo con eso se procede a la identificación. En el tema de la publicidad y aprobación. ¿Puedes subir un momento aquí? Gracias. En la publicidad y aprobación del POMCA es en donde se cierra la fase de la formulación, donde se comprende adelantar estas actividades según lo indica el artículo 27 del decreto 1640 del 2012, donde la corporación autónoma se encarga de autorizar el POMCA y se procede a hacer publicado. En la última parte, que es la participación de la fase de formulación, en este se entiende los actores que participan en la realidad de la cuenca para llevar a cabo un plan de ideas. Acá los participantes estudian la zonificación ambiental para proponer actividades y proyectos y el respectivo modelo ambiental del territorio de la cuenca. Los participantes incluirán proyectos presentes en el plan de ordenamiento con alternativas de inversión para ejecutar las actividades definidas donde se tiene como base los usuarios de la cuenca. Pueden bajar un momento. Bueno, en la fase de ejecución tenemos aquí en cuenta tres factores, que son la armonización de instrumentos de gestión y planificación, que los encontramos más abajo. Aquí es en donde los POMCA, donde se enfoca en la planificación de los POMCA
Según las corporaciones autónomas regionales, ajustan la armonización de los instrumentos de planificación de acuerdo a lo que establece el POMCA y de acuerdo con los instrumentos de gestión y manejo se realizan las autorizaciones permisivas y concesiones de acuerdo a lo que indica la Corporación Autónoma Regional. En esto se realiza la incorporación de estrategias y programas para los respectivos planes de acción regional y de gestión ambiental regional. Sobre la estructuración administrativa se toma en cuenta el proceso de ejecución del POMCA, donde se incluirá el organigrama, los perfiles, funciones, necesidades del personal y necesidades logísticas, a la vez que se consideran los mecanismos de articulación entre las dependencias de la corporación y demás entidades y factores sociales. Y ya la última parte, que es la fase de ejecución, aquí se incluye la segunda estrategia de participación, pues los alcances, realidades y temporalidades y la frecuencia de participación, los actores difieren de las anteriores fases. En los procesos participativos se pueden orientar a las decisiones tomadas y el cumplimiento del plan de trabajo y cronogramas fijados. En el papel de los actores en la fase de ejecución es aquí en donde se permite la realización entre las CAR, de las corporaciones autónomas regionales, las comunidades, empresas o instituciones. Aquí, digamos, los actores que participan en la fase de ejecución apoyan la puesta en marcha de los proyectos acordados. Como segunda fase, podemos encontrar actores desde sus roles que cumplen las actividades o proyectos en la cuenca, definiéndose por la zonificación ambiental y su régimen de uso. La Corporación Autónoma Regional debe orientar en la formulación de estrategias en el aspecto financiero, logístico, para el funcionamiento del Consejo de Cuenca. Después se definen mecanismos y herramientas que faciliten la comprensión de proyectos encargados por actores claves y su participación en la ejecución de esos programas. Y así es como se finaliza la fase de ejecución. Bueno, y por último tenemos la fase de seguimiento y evaluación. Entonces esta fase corresponde como de manera simultánea a la etapa de ejecución del POMCA. Entonces es pues un proceso dinámico y permanente de retroalimentación del POMCA. Cuenta con un procedimiento, con un plan pues de procedimientos sistémicos de observación para comprobar la eficiencia y efectividad de los programas, proyectos y acciones formulados. Determina los logros y debilidades del proceso y deriva de ello identificando las medidas correctivas para alcanzar resultados esperados. Esta última fase corresponde a 5 procesos. Entonces, tenemos la aplicación de indicadores en el POMCA, que comprende que es aplicación de los indicadores orientados a monitorear los cambios en la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables y el medio ambiente, la presión que se ejerce sobre ellos como resultado de su uso y aprovechamiento, y de gestión, es decir, medición del desarrollo de las acciones previstas en la planificación y administración de los recursos naturales renovables y el medio ambiente del POMCA. Acá es como una batería de indicadores de línea de base del POMCA y de gestión implementados. Tenemos las acciones de seguimiento y evaluación, que comprende la estructura y plataforma sobre la cual se registran las acciones de seguimiento y evaluación, la verificación de la efectividad y eficacia de los programas, proyectos y medidas establecidos en el POMCA.
Tiene como producto o como objetivo tener un reporte de todos los resultados de seguimiento y evaluación a partir de la aplicación de la batería de indicadores de línea base de gestión. El otro proceso es la difusión de los resultados del seguimiento. Comprende que es la socialización de los resultados del seguimiento en las instancias establecidas para la participación de los actores de la cuenca. Tener un informe de ejecución y meta socializado, un reporte de indicadores de línea base y de gestión a los actores de la cuenca. Y por último, la sistematización de experiencias y acciones correctivas, que comprende un contraste de los resultados obtenidos con las metas propuestas por programas y proyectos del PONCA, e identificación de acciones y ajustes necesarios dentro de los instrumentos de la planificación y administración por parte de las autoridades ambientales competentes y las instituciones involucradas. Para esto, es un reporte técnico con la documentación de las lecciones aprendidas y el plan de mejoramiento. Es decir, que ya pues esta fase es la que determina todo el proceso del PONCA, ¿no? Donde se hacen las, como lo dice acá en esta parte, que determinan los logros y debilidades del proceso, identifica las medidas correctivas para alcanzar los resultados esperados. Entonces esta fase es como la que lleva todo el manejo del PONCA para saber si realmente sí se puede aprobar o no. Pues ya estará la última fase. Yo creo que ya pues no tenemos nada más para decir. Esperamos que pues que haya sido de su agrado y pues hayan entendido lo que quisimos expresar, ¿no? Ya no tenemos nada más por decir, ¿cierto? Bueno, muchas gracias, compañeros. Sí, ya cada uno hizo su exposición y de todas maneras pues nos tocó así de manera resumida porque pues, somos varios y también no nos podemos explicar mucho. Vimos como lo más fundamental. Lo más importante, sí. Listo. Entonces ya